Muchas gracias por estar aquí, que ya es importante para nosotros. Soy Ángela Escobar, ya me han presentado por varios sitios, pero también me presento yo. Me encargo de la coordinación y de la comunicación de la Open Gallery. La comunicación, básicamente, redes sociales y página web. También estamos en formato físico, como Diario Jaén, que Jesús, cada vez que tenemos algo, nos hace el favor y nos lo publica. Y en redes sociales, pues Twitter y Facebook, lo que más manejamos. En Twitter nuestra cuenta es @laopengallery y ahí estamos dando difusión tanto de los proyectos que nosotros hacemos como de los artistas que participan en ellos. Por tanto, ya no es solo, cuando hacemos exposiciones colectivas, ya no es solo una persona a la que se está dando difusión, sino que un grupo de personas se dan difusión entre ellas. Porque, por ejemplo, un artista retuitea algo que tiene que ver de la exposición y, aparte de hablar de él, habla del resto de los artistas que también participan en esa exposición. Por tanto, creemos que es un medio bastante importante para lo que es nuestro proyecto. El Facebook, pues básicamente igual que Twitter, se maneja está bastante extendido y la verdad es que la difusión que se está dando en Facebook también es bastante importante. Incluso yo creo que más que Twitter, por lo menos en lo que son nuestras cuentas. Facebook está teniendo mucha más repercusión que lo que es Twitter y nada, esperamos veros por allí, que veáis también cómo nos movemos y cuándo. También tenemos página web que es www.laopengallery.com. Ahí nos presentamos nosotros otra vez, para los que no hayáis visto esto, no habéis oído, pues ahí estamos nosotros otra vez presentándonos. También hablamos de los proyectos, tanto de los anteriores como los que estamos en desarrollo, como lo que vamos a hacer, que no vamos a hacer, ahí tenéis todo lo que queráis saber. También tenemos un blog que se llama Jaén So Good, en el que se encontrará pues vamos a intentar que se vean ahí todas las actividades culturales que tienen lugar dentro de la provincia. Ahora mismo solo tenemos La Muerte del Seso, queríamos estar ahí únicos exclusivamente por ser nuestro y ya luego irle dando más repercusión a las demás. También en ese blog queremos hacer entrevistas con diferentes artistas jiennenses y preguntarles qué opinan ellos de cómo está la cultura ahora mismo en nuestra provincia. También pues hay un contacto en el que nos podéis contar tanto qué buenos sois, qué bien lo estáis haciendo, hasta iros ya, dejar, cerrar y media vuelta. También podéis mandar vuestros proyectos por si queréis colaborar con nosotros en cualquier otro medio. Y por mi parte ya no queda más que deciros, así que le paso la palabra a mi compañero Ismael, que os va a explicar un poco qué hemos montado ahí abajo. Muchas gracias. Bueno, primero quería decir que a la gente que está en el fondo, que si quiere se puede ir sentando, que Sara y yo lo mismo nos extendemos un poquito más. Y bueno, para los que no me conocen, que creo que me conocéis todos, soy Ismael Amaro y soy el director artístico de la asociación y también el comisario de esta exposición que hoy inauguramos, que es La Muerte del Seso. Igualmente me uno a los agradecimientos que han llevado a cabo mis compañeros y yo especialmente se lo quiero agradecer a Fernando Najas porque nos ha ayudado muchísimo con el montaje y la idea que en un principio se planteó pues he ayudado a llevarla a cabo y hacerla factible, así que se lo agradezco profundamente. Y bueno, me dispongo un poco a contar en qué consiste esta exposición, el discurso que hemos llevado a cabo para crearla, ¿no? El otro día dije en Radio Mengíbar que ya se estaban oyendo los primeros prejuicios en contra del nombre, La Muerte del Seso, porque la gente se estaba pensando que esta exposición tenía una temática en torno a la sexualidad, y no es así. Cuando hablamos de La Muerte del Seso, lo que estamos haciendo es un llamamiento en torno a los dos conceptos, tanto de sexo como de género, o más bien a la transmutación y los replanteamientos en torno a estos dos conceptos que ahora me dispongo a explicar. Cuando hablamos de sexo nos referimos justamente a las características físicas y biológicas de una persona o a la genitalidad, como queráis llamarlo, y cuando hablamos de género son las características más bien físicas o el aspecto de una persona, ¿no? Las formas sociales y culturales afectan mucho a la hora de denominar qué es propiamente masculino y qué es propiamente femenino. Entonces ahí está esa diferenciación de lo que verdaderamente o biológicamente es el sexo y lo que se entiende como masculino y como femenino en torno al género, ¿no? Y que varía mucho dependiendo del periodo, de la sociedad o la cultura en la que se desarrollen estos conceptos. Entonces, definidos estos temas,
debemos saber que todo el mundo nacemos con un sexo, ¿no? O masculino o femenino. También es cierto que hay algunas excepciones, como por ejemplo el hermafroditismo, que también es un tema que se trata en esta exposición. A medida que la persona crece, la persona se desarrolla, se produce una unión, se supone, entre su género, entre su sexo y su género, pero muchas veces esta unión no es de manera diferente, ¿no? El género no coincide con el sexo biológico de esa persona. Entonces, cuando se da lo que normalmente se llama androginia. Androginia es cuando se tiene un aspecto diferente a su sexo originario, ¿no? La persona se desarrolla con unas características que son diferentes a las de su sexo. Por ejemplo, si un hombre que ha nacido como tal, de acuerdo a su biología, se desarrolla con unas características propias de una mujer en cuanto a físico y mentalidad, entonces se está dando un caso de androginia. Al mismo tiempo, androginia es cuando una persona tiene unos rasgos que son entre masculino y femenino y la gente pues no sabe exactamente cuál es su sexo, ¿no? Entonces ahí también se llama, o eso también se le llama androginia. Cuando ese cambio en el género se produce de manera concienciada, es lo que normalmente se llama transexualidad, que puede ser de manera literal, es decir, pasando por el quirófano, que ahora explicará Sara, que ese tema del quirófano también nos interesa bastante a la hora de transmitirlo con la museografía, y luego también, a día de hoy, no hace falta someterse a un cambio, a una reasignación de sexo para que el Estado no te considere una mujer o un hombre como así ha querido, ¿no? Esa persona. Al mismo tiempo tengo que decir que cuando una persona tiene determinada indumentaria que es diferente a la de su sexo, pero es simplemente un cambio físico y temporal, eso es lo que se denomina travestismo, que muchas veces también evoluciona hacia la transexualidad. Entonces, como veis, son muchos conceptos: sexo, género, transexualidad, androginia, travestismo, todo eso, hermafroditismo, todos esos temas, al fin y al cabo, son los que han centrado esta exposición. Y como veis, no tiene nada que ver con la sexualidad. Por eso cuando ellos estaban hablando de que no hay que ser prejuiciosos a la hora de enfrentarse a esta exposición, es que efectivamente son unos cambios que se están dando en la actualidad y que cada vez son más aceptados, y espero que con esta exposición, pues, si se ayuda a que ese cambio vaya más, pues mucho mejor, ¿no? Decía la teoría queer, que aproximadamente de los años 90, que se trata de no tanto una identidad como una crítica a la identidad. Efectivamente, lo que se trata es que cada uno se crea a sí mismo, que cada uno tenga una personalidad, y como decía Paqui, que seamos personas independientemente de cuál sea su sexo, o cuál sea su género, o cuál sea su condición física o su condición mental, ¿no? Toda esta temática tan profunda, tan complicada, pero que espero haber explicado correctamente, son lo que han inspirado a nuestros 9 artistas, entre los que me incluyo. Y bueno, voy a hacer una breve presentación de todos ellos. Conforme entra a la sala, la primera que nos vamos a encontrar es Anuar, que en la otra exposición también habría todo el discurso museográfico, y esta vez lo vuelve a hacer. Ella se influye mucho de la teoría queer, hasta el punto de nombrar o de titular una de sus obras queer. Y luego también pues impregna siempre sus valores feministas en la obra. Luego está Guayayer, que es también un artista de Mengíbar, que hoy no nos puede acompañar, y esta vez también lo tuvimos en la otra exposición, y esta vez se decanta por el diseño digital y trata temas tan interesantes como, por ejemplo, el amor entre personas que se encuentran en un proceso de cambio de sexo. Xochitl Espinosa, que es la artista mexicana de la que ha hablado Paqui. Una de sus obras se llama justamente La muerte del sexo, ¿no? En alusión a la exposición en la que hoy nos encontramos. Además, sus obras son bastante transgresoras y llamativas. Yo espero que la gente la disfrute porque son muy interesantes. Chica plantea una serie llamada Atributos, donde se muestra qué es lo propio del género masculino y qué es lo propio del género femenino. Al mismo tiempo juega con la idea de levantarse y elegir qué sexo elegir. Y luego también nos presenta un video performance bastante interesante también, pues sumando qué es lo propio de la mujer y qué es lo propio de hombre, que esa misma temática la comparte Yopi,
que es un artista que con una técnica hiperrealista sublime, que ahora la veréis, y también juega con esta temática, como estaba diciendo. Antes de pasar a Llopis, nos encontramos con la obra de Almudena Cabrera. Ella plantea siempre desde la cultura que a ella le nutre, ¿no?, que es el K-pop. Ella utiliza esa temática con imágenes que normalmente en el arte se considera apropiacionismo, y el resultado es bastante interesante porque ella le da su propio sello personal. Después de la obra de Llopis viene mi obra, que me podía extender un poquito más, pero no me voy a extender tanto, lo que sí que la gente no empiece a decir cosas que no son. Es un hombre embarazado que anteriormente, lo que nació como mujer, planteó un cambio de sexo, pero conservó su genitalidad femenina para poder tener los hijos que su pareja no podía tener. Entonces, espero que la gente no empiece a ver cosas raras en la obra. Luego Álvaro Garrido, que tampoco puede acompañarnos hoy, que camufla perfectamente al personaje femenino a través de una estética masculina, hasta el punto de que casi no ves a la mujer, pero empieza a descubrir esos rasgos. Y por último Manuel Beltrán, que tiene una iconografía pues de estilo bastante pop, ¿no?, pero se nutre incluso de la mitología clásica inspirada en el Renacimiento, y luego también pues imágenes que son más propias del pop, como es la cultura de la moda o la cultura de los más media. Y bueno, explicado así un poco en qué consiste esta exposición y cuál es la visión que cada uno de los artistas ha dado, pues yo solo me dejo ya paso a mi compañera Sara, que va a explicar cómo hemos trasladado todas estas ideas y todos estos conceptos a la museografía. Y gracias por vuestra atención. Buenas noches. Pues bueno, para los que no me conozcan, yo soy Sara Ester Gómez. Bien, ¿no? Y bueno, en primer lugar me gustaría agradecerle su asistencia a la inauguración de esta exposición, que como han ido comentando, pues cuanto menos es transgresora. Y bueno, para quienes no lo sepan, yo soy la encargada del diseño y montaje y la museografía de las exposiciones, en colaboración con el comisario de exposiciones, Ismael Amaro. Y bueno, pues voy a explicársela un poco para que tengan una idea del por qué hemos colocado todos esos elementos. El planteamiento que llevamos a cabo a la hora de la elección de una museografía es aunar el mensaje que deseamos difundir y el que refleja la obra de los artistas con la arquitectura efímera, es decir, con todo el montaje expositivo, la distribución de la obra, etcétera. Entonces queremos que todo manifieste la idea principal de nuestro proyecto. Como pudieron comprobar los que tuvieron oportunidad de visitar nuestra exposición anterior, Thinking of Her, pensando en ella, la idea que pretendimos plasmar era la de recorrer con cierto sentido una exposición basada en la igualdad, la cual las obras de cada artista, a pesar de sus apreciables diferencias, encajaban unas con otras, yendo desde la reivindicación de la mujer en la sociedad hasta la importancia de la misma a lo largo de la historia y en manifestaciones culturales como el flamenco o el K-pop. En esta exposición, el primordial concepto que deseamos hacer comprender es la igualdad entre todos los seres humanos, como bien ha dicho antes Paqui. Avanzamos un paso más allá de lo que es la paridad entre hombre y mujer. Si existe una equidad entre ambos, pues vamos a aniquilar el concepto de sexo masculino o sexo femenino y desprendámonos por unos instantes de esa distinción de género y contemplemos solo personas, vida humana, que en muchos casos, pues por desgracia, sufren el acoso, la marginación, la persecución de la sociedad, inclusive sienten desprecio hacia ellos mismos, porque se sienten esclavos de un cuerpo que no les pertenece, porque sienten que el género con el que se identifican no concuerda con el sexo que tuvieron de nacimiento. Llevando a la práctica este ideal de igualdad y siguiendo en parte determinados cánones museográficos también, la disposición de la obra se ha realizado estableciendo la misma altura media para todas ellas, que es de 55 centímetros.
intentando además que la separación entre las mismas, pues bueno, sea relativamente pequeña, rondando entre 5, 10, 20 centímetros como máximo. Por eso, porque la idea que queremos desprender es de que no existe diferencia, de que todos somos iguales. Como ya de por sí es una temática difícil de entender al 100%, para comprender mejor esta situación juegan un papel muy importante los elementos que hemos colocado en la museografía. Hay dos que son clave en esta arquitectura efímera para que entendáis el concepto que queremos transmitir. El primero y principal es la utilización del plástico, que ahora lo veréis. Es fundamental para transmitir el concepto de creación de una nueva piel. El plástico se encuentra repartido a lo largo de la exposición y los puntos principales pues, son la entrada y la salida. En la entrada hay colocada una amplia cortina de plástico, la cual, pues bueno, una vez que la atraviesen, queremos que sientan la sensación de que están cambiando de piel y que están introduciéndose en la piel de cada uno de los personajes que han reflejado los artistas. Y bueno, nuevamente a la salida, cuando vuelvan a atravesar esa membrana, volviendo al mundo real, se puede decir, el objetivo es que al salir, después de haber visto temas como la androginia, la transexualidad, el travestismo, el hermafroditismo, etcétera, después de haberlo visto con una visión más personal, más profunda, cada persona haya sido capaz de deshacerse de esas ideas preconcebidas o al menos comprender y respetar su realidad, ¿no? Que yo creo que ese es el objetivo básico que hemos perseguido con esta exposición, que en plan como liberarnos un poco de los prejuicios, aunque es difícil liberarse totalmente, pero que por lo menos seamos capaces de respetarlo. También se le puede dar otra interpretación al uso del plástico, que va más allá de ponerse la piel del personaje, sino que lo interpretemos como una mutación de nuestra propia piel. Por lo cual, tras haber realizado la visita, cada uno pues tenga la capacidad de decidir a qué género pertenece, si al masculino, al femenino o a un género no definido. El segundo elemento, que también es importante, es la utilización del color blanco, que es apreciable, por supuesto, en los paneles, en alguna marquetería, en algunos fondos de obra. Y bueno, el color blanco transmite una idea de pureza, de pulcritud, de desinfección, intentando eliminar pues cualquier atisbo de prejuicio pecaminoso de cualquier otro tipo que se le pueda atribuir a estas personas que están reflejadas en la obra. El blanco, bueno, también al mismo tiempo lo hemos utilizado porque es un color neutro, ¿no? Y como también hay personas dentro de los personajes que hay en la exposición que no tienen un género definido. Para concluir, voy a explicar que hemos querido crear un escenario que simule un quirófano, como ha dicho mi compañero anteriormente, porque bueno, por el quirófano pues deben pasar muchas de las personas cuyo género no se identifica con su sexo de nacimiento y entonces tienen que sufrir una transformación física para que la gente pueda apreciar realmente lo que existe en el interior. También hemos jugado con la iluminación a través de los plásticos para seguir dando esta idea de quirófano. El blanco nos ha ayudado porque el blanco, bueno, pues es un color de lo quirúrgico, de lo aséptico. Y bueno, ya sí que termino. Me gustaría además resaltar que es tan importante la visión propia del artista o la que nosotros queremos transmitir, como la interpretación que cada uno puede hacer de todas las obras o de la propia museografía. Y para ello me voy a basar en una cita del artista francés Marcel Duchamp, que dice: el acto creativo no lo realiza solamente el artista, el espectador pone la obra en contacto con el mundo exterior al descifrar e interpretar sus cualificaciones internas y de este modo añade su contribución al acto creativo. Así que la interpretación que ustedes le puedan dar, tanto al plástico como al resto de la obra, eso ya es lo mismo o más válido. Bueno, me gustaría sumarme a las gracias que han dado anteriormente
todos mis compañeros, especialmente a Fernando Najas, porque la labor ha sido tremenda en el montaje, tremenda, y por supuesto ahora también en el catering, que tenemos después un pequeño aperitivo. Vamos a bajar nosotros primero para abrir la exposición, para que bueno, no haya mucha aglomeración de gente. Vamos a hacerlo por la puerta de fuera, que me lo ha recordado Paqui que lo diga. Se entra por la puerta de fuera y se sale por la de dentro porque tiene su sentido. ¿Algo más me dijo? Pues que muchísimas gracias por haber asistido a la inauguración.